Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Atelier de Vero. Como siempre, quien les habla, Verónica Romero, y acá mi compañero, mi coequiper, Ayeuda Rosa, bienvenido. Qué privilegio, qué lujo, Verónica, poder estar acá con vos en este prestigioso y amado programa, el Atelier de Vero. Y como siempre, la buena noticia y sorpresitas que siempre vienen por ahí. Así es, ayer hoy un programón, realmente siempre, bueno, en estos tiempos de pandemia es como que nos hemos reinventado con el programa también, hoy grabando en casa, cuidándonos, pero bueno, siempre tratando de acompañarlos, no dejamos de trabajar en toda esta pandemia, pero trayendo un poco de información con respecto a la salud. Hemos enfocado fuertemente el programa en eso, porque sabemos que la gente tal vez no está acudiendo mucho a sus controles. Estamos hablando de los cuidados del COVID, estamos hablando un poquito y centrándonos en la salud. Por eso hoy era importante tenerlo nuevamente a nuestro invitado, el urólogo Juan José Daloso, porque vamos a hablar un tema tan importante para todos, ¿no? Tips, consejos que nos va a estar dando el doctor para poder cuidarnos, para poder concientizar en estos tiempos tan difíciles. Y bueno, ya que estamos en la casa y podemos ver el programa, bueno, qué mejor que buena información y de buena fuente, como estos profesionales que traemos al programa. ¿Qué te parece? Como siempre, Verónica, muy buena información y también de buena fuente, que siempre el doctor nos viene sorprendiendo a nosotros en todas las entrevistas. Así que nos vamos a una pausa, un ratito bien cortito, y usted que está ahí, no se desprenda, quédate ahí. La publicidad va a pasar y ya viene la entrevista importantísima. En la Universidad Siglo XXI, nuestros estudiantes se forman para liderar un mundo mejor. Como Juana y Diego, que desde diferentes puntos del país unieron su dedicación para transformar su trabajo final en una app que hoy ayuda a muchas personas. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen.
con el Atelier de Vero, por supuesto otro programa, un programa nuevo con invitados de lujo que vamos a tener hoy a Yeu, así que bueno, ¿qué te parece si le damos la bienvenida? Sí, de eso se trata el Atelier de Vero, de buenas noticias, y el tema del cuidado de la salud es muy necesario. Y hoy tenemos un doctorazo impresionante que trae informaciones muy buenas para nosotros, Vero. Así es, lo tenemos al urólogo Juan José Daloso, así que bienvenido, doctor, nuevamente al Atelier de Vero, siempre trayendo y sacando todas nuestras dudas. Bueno, buenas, ¿cómo le va, Vero, a todos? Gracias por tu nueva invitación, y la verdad es un placer para mí poder comunicar, informar y educar un poco a la población. Así es, doctor, yo creo que siempre cada profesional es como que es tan amplio, ¿no? Y tiene tanta información, así que vamos por parte, como decimos siempre. Así que bueno, hoy traemos un tema tan importante, creo que para la sociedad en sí, tanto hombres como mujeres, que le habíamos pedido ya en un programa anterior para poder tocarlo, ¿no? Yo creo que la buena información es importante en estos tiempos, que la gente tal vez está un poco más prendida tal vez a la tele, a las redes y demás, pero siempre es bueno comunicar de profesionales realmente. Así que hoy quisimos hablar un poquito de lo que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual, doctor. Un tema tan importante y preocupante, bueno, más que nada también para nuestros jóvenes, ¿no? Sí, la verdad que es un tema que es tremendamente importante, porque primero y principal tenemos que educar a los jóvenes, no solo a los jóvenes, digamos, a la población en general, porque hoy las enfermedades de transmisión sexual están se ven en todas las edades, ¿sí? Entonces, no es solo una patología propia del joven, es una patología de todas las edades. Y son enfermedades que, conociéndolas, se pueden prevenir perfectamente, y hoy tenemos patologías de enfermedades de transmisión sexual que también las podemos prevenir con las vacunaciones. Entonces es importante que la gente lo sepa. Las enfermedades de transmisión sexual son todas aquellas que se transmiten, justamente como la palabra lo dice, por actividad sexual, y la actividad sexual se entiende por sexo oral, sexo anal y sexo vaginal. Todas estas enfermedades se transmiten de esas tres formas, ¿sí? Es decir, muchas veces la gente piensa que solo poniéndome el preservativo para lograr una penetración, ya sea anal o vaginal, las voy a prevenir, y el sexo oral no. Y el sexo oral también forma parte de la gama de actividad sexual. Entonces, tengo que entender que cualquiera de las tres actividades me puede llegar a transmitir enfermedades de transmisión sexual si yo no uso un cuidado adecuado, ¿no? Sí. Así es, doctor. ¿Y cuáles son, digamos, esas enfermedades como las más conocidas, doctor? O sea, estadísticamente se estuvo diciendo en estos últimos tiempos de pandemia de que, por ejemplo, ¿no?, la sífilis era una de las enfermedades que ha aumentado en estos tiempos. No sabría decir por qué, pero bueno, usted nos podrá más o menos ubicar, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual, digamos, las podemos dividir fácilmente en lo que son bacterianas, las que son parasitarias y las virales, ¿sí? Las bacterianas más conocidas son la sífilis y la gonorrea y la clamidia. La sífilis y la gonorrea hace ya bastante tiempo que vimos un incremento de estas patologías. Es bastante frecuente en la consulta nuestra urológica de gente con sífilis y con gonorrea, ¿no?, y con clamidia. Y también la patología parasitaria se llama tricomona vaginalis, es una patología parasitaria, pero también de transmisión sexual, y muy frecuente. Y las virales tenemos el famoso virus del papiloma humano, ¿sí?, el HPV, con B corta, todo lo que son el herpes genital, y las hepatitis B, C y el HIV. Esas son las patologías virales. Algo muy importante de esto es que, por ejemplo, las patologías virales como el HPV, como la hepatitis B, se previenen con las vacunas, ¿sí? El HPV es un virus que es el virus que produce la verruga genital, ¿sí? Hay más de 100 serotipos de HPV, es decir, ahí es una gran familia de virus del papiloma humano, pero los que afectan a la parte genital son ciertos serotipos de HPV, no todos son genitales. Ahora, tenemos en el calendario de vacunación nacional, ¿sí?, establecido que se usa una vacuna contra el virus serotipo 16 y 18,
a partir de los 11 años, ya está en el calendario de vacunación, primero se empezó con las nenas y ahora ya se empezó con los varones también. Y eso es tremendamente importante porque tenemos que entender que en Argentina se mueren muchísimas mujeres de cáncer de cuello de útero. Por año se mueren muchas mujeres, se hacen muchos diagnósticos de cáncer de cuello de útero, que muchos de estos cánceres son prevenibles con esta vacuna. Porque tienen la característica estos virus, no todos, ciertos serotipos, te lo vuelvo a repetir, de producir cáncer de cuello de útero, y en el varón producen cáncer de pene, ¿sí? Entonces, es tremendamente importante que la gente lo sepa, de que existe una vacuna para esto, y que no solo el niño después de los 11 años se puede vacunar, o que no tiene que haber tenido actividad sexual para vacunarse, no. Se puede vacunar, no importa que haya tenido actividad sexual, porque en un futuro, si se expone al virus, va a estar vacunado, ¿se entiende? Es decir, lo único que diferencia en el niño o el adulto mayor para vacunarse es la cantidad de dosis que se pone de la vacuna y cómo se las coloca. Pero después debería colocárselas también. Tenemos las hepatitis. Las hepatitis B usando una vacuna uno se previene, ¿sí? La infección por hepatitis B. La hepatitis B y C son patologías tremendamente graves que producen muchísimas lesiones hepáticas. La hepatitis C, por ejemplo, produce cirrosis hepática, hay una alta tasa de trasplantes hepáticos culpa de la hepatitis, y ni hablemos del HIV. Entonces, hay que tener perfecta información y todas estas enfermedades se previenen, tanto las bacterianas, la sífilis, la gonorrea, la clamidia, como el herpes, con el uso del preservativo en forma correcta. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien, doctor. Bueno, sabemos, eso era el punto fundamental, ¿no? Cómo prevenir justamente esto, ¿no? Es algo que, bueno, es obvio, ¿no? Que a través del preservativo no hay otra forma, doctor, de prevenir estas enfermedades. ¿Es así? Exacto, es así. Es lo que permanentemente hablo con los jóvenes en mi consultorio y no tan jóvenes, porque cuando llegamos a un diagnóstico de una sífilis o de una gonorrea o de un HIV, bueno, la gente se agarra la cabeza y dice, bueno, ¿cómo puede ser que no me cuidé? Entonces, yo tengo que ser inteligente y tengo que tener conciencia de que mi salud vale muchísimo y que tengo que tener siempre la precaución de tener siempre preservativo a mano. Acá hay muchos temas que son importantes, el uso concomitante de alcohol, el uso concomitante de drogas y la actividad sexual. Muchas veces pasa que uno se puede descuidar porque está bajo las influencias del alcohol o bajo influencia de las drogas, y eso también es importante. Entonces, debo tener siempre el preservativo al alcance, y las actividades sexuales tienen que ser cuidadas. Hoy nadie está exento de nada, hoy no existe el sexo seguro. Entonces, uno tiene que tener la plena conciencia de que el preservativo siempre tiene que tener actividad sexual con preservativo. Lo que sí vemos hoy, que es tremendamente importante y es interesante, que muchos jóvenes que han formado pareja y que quieren dejar de cuidarse con el preservativo, ¿sí? Con métodos anticonceptivos, vienen a la consulta a estudiarse, a hacerse controles, ¿sí? Que el varón viene a hacerse todos los estudios y todos los controles, y la mujer va al ginecólogo a hacerse todos los controles y todos los estudios antes de dejar de cuidarse con el preservativo. Eso es tremendamente alentador, porque si vemos esa conducta en los jóvenes, lo que tenemos que tratar es de masificar esas conductas, porque eso sí es una conducta verdaderamente consciente. Sí. Claro, claro, doctor. Tu tiempo con nosotros, por regalarnos esta entrevista al Atelier de Vero. ¿Y cuáles son los síntomas que la persona siente por la infección de transmisión sexual? Bueno, tenemos que dividir, digamos, las patologías para poder hablar de los síntomas, porque todas se manifiestan diferente, ¿no? Uh-huh. La gonorrea es una patología frecuente. Yo te digo, no tengo una estadística mía propia de cuántos pacientes con gonorrea veo, pero veo muchos pacientes con gonorrea de todas las edades y jóvenes, por supuesto que lo que más veo son jóvenes. La gonorrea es una patología que se manifiesta en el varón con secreción purulenta por la uretra, pero sale pus amarilla o verde por la uretra, ¿sí? Pero sale, mucha cantidad. El varón se da cuenta porque
le mancha el calzoncillo, todo el tiempo le está saliendo secreción por la uretra, le arde cuando orina, tiene dificultades para orinar, pero lo más característico es la salida de pus por la uretra. No tiene otro tipo de lesión, solamente es la pus en la uretra, porque es una uretritis, es una inflamación e infección de la uretra. Tiene la bacteria una afinidad por el urotelio, que es el epitelio, la capa de mucosa que recubre la uretra, entonces produce la enfermedad en ese sector. Pero si esa patología yo la dejo avanzar, después ya produce otro tipo de problemas a nivel masculino, así como femenino. Femenino la mujer tiene la misma, tiene secreción por la vagina, ¿sí? Puede estar asintomática, puede estar un poco asintomática, pero generalmente tiene secreción vaginal o flujo vaginal purulento, ¿sí? Entonces, lo más característico es eso. Y es una patología bacteriana que se cura muy fácilmente con un antibiótico. Sí, lo que estamos viendo hoy con la gonorrea es que tenemos hay una serie de cepas, digamos, de esa misma bacteria que ya son resistentes a los antibióticos que usamos durante muchos años, y tenemos que tener la precaución, los médicos, cuando vemos al paciente con gonorrea, de hacerle, antes del antibiótico, una toma de muestra de la secreción para estudiar a ver si tiene sensibilidad al antibiótico o no. Simplemente eso, pero con una dosis de un antibiótico, eso se cura totalmente. La sífilis, perdón. decime. Un ratito lo interrumpo. Cuando hablamos de flujo vaginal, convengamos que las mujeres siempre, la mayoría tiene un pequeño flujo, supuestamente que es parte del organismo, ¿no? Pero ya a preocuparse cuando ese flujo tiene alguna especificación, algo en especial, como por ejemplo que sea más fuerte o tenga olor, no sé. ¿Cómo nos damos cuenta que el flujo no es normal, doctor? Es muy buena tu pregunta. La mujer, digamos, de por sí se conoce sus diferentes características del flujo en base a su ciclo menstrual, ¿sí? Pero habitualmente la mujer puede tener un flujo, el flujo normal es un flujo tendiendo a claro, ¿sí? Cuando el flujo se hace blanco, grumoso, eso habitualmente son flujos por hongos, ¿sí? También cuando tienen mal olor pueden ser las parasitarias, como es la tricomona, que yo te decía, que es el parásito que tiene un flujo que tiene olor, por ejemplo, a pescado, ¿sí? Y la gonorrea produce un flujo muy característico de amarillo hasta verdoso. Entonces, la mujer que sabe y se conoce, sabe que ese flujo no es normal. Y hoy, indudablemente, debe consultar a su ginecólogo cuando eso sucede. Sobre todo si tiene el antecedente de haber tenido una actividad sexual no cuidada. Claro, claro. Doctor, acá bueno, seguimos porque hay otros, estaba explicando de los tipos que sí, preguntó ayer de los tipos la gonorrea es bien característica esa secreción purulenta, y la sífilis, que es la otra patología bacteriana que vemos con asiduidad. Lo que produce, la sífilis tiene 3 estadios, no los quiero aburrir, pero el estadio primario, el comienzo de la enfermedad, es con una lesión que le llamamos chancro. Esa es una lesión que es como si fuera un símil a un grano, ¿sí? Que puede salir en cualquier parte, puede salir en el pene, puede salir en la cabeza del pene, puede salir en el cuerpo del pene, puede salir hasta en la boca, ¿sí? Si uno tuvo sexo oral. Entonces, es una lesión que duele mucho, que molesta, es como un grano que duele y molesta y después se puede ulcerar. Pero uno también se da cuenta que lo que tiene no es normal, ¿sí? No es que pasa desapercibido, es muy raro que pase desapercibido. Si cuando uno se ve ese tipo de lesiones y tiene el antecedente de no haber tenido relaciones sexuales no cuidadas, tiene que consultar, ¿sí? Porque la sífilis sí es una patología que se tiende a cronificar y me produce muchos problemas en el organismo si no me la trato, ¿sí? Tanto en el varón como en la mujer. Ni hablemos la mujer que está embarazada, ¿sí? Porque afecta al feto. sí. Entonces es importante que ante una duda yo debo consultar. Sí, doctor, acá tenemos una pregunta de nuestros seguidores de la página que dicen así: ¿qué debo hacer si estoy embarazada y mi pareja sexual tiene una infección de transmisión sexual? Bueno, lo más importante es que tiene que consultar a su ginecólogo con el diagnóstico exacto de la enfermedad de transmisión sexual que tiene su pareja. Porque dependiendo de qué enfermedad de transmisión sexual estamos hablando, puede afectar o no al bebé.
Inclusive estamos hablando de que puede afectarlo tanto dentro del útero, y hay enfermedades que lo pueden afectar en el canal de parto, se llama, es decir, cuando el bebé nace, si naciera por parto normal, podría enfermarlo en el canal de parto, como es, por ejemplo, el herpes virus. El herpes es una patología viral, ¿sí?, que produce una lesión típica que es una ampolla. Esa ampolla dura 24 horas más o menos, 24 o 48 horas, después se hace una úlcera, se lastima, y duele mucho, y eso, por ejemplo, no tiene que nacer el bebé el canal del parto porque lo enferma al bebé, le puede producir hasta una conjuntivitis herpética muy severa, le puede producir enfermedades al bebé. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes. Bueno, ni hablemos de las otras patologías virales como el HIV, las hepatitis, ¿sí? Entonces, todos esos recaudos son tremendamente importantes. A la mujer generalmente en la etapa del embarazo el ginecólogo toma estos recaudos de pedir todos estos laboratorios para tener la certeza de que no está cursando ninguna enfermedad. ¿Sí? El ginecólogo se los pide, a esos laboratorios son de rutina en la mujer embarazada. Claro. Pero ante un episodio de una pareja, tiene que consultarlo inmediatamente con su ginecólogo. Doctor, convengamos también que por eso es tan importante, ¿no?, los controles ginecológicos. La mujer estamos más acostumbrada que todos los años, cada 6 meses, nos hacemos estos controles y ya el ginecólogo de por sí ya nos pide todos esos estudios, ¿no?, para prevenir. Pero por ahí el hombre no es tanto de frecuentar en hacerse los controles anuales, ¿no? Y qué importante sería tomar conciencia de esto, doctor, ¿no? De que todos los hombres, también así como las mujeres, nos hacemos nuestros controles anuales, también puedan ir y hacerse unos estudios de rutina, ¿no, doctor? Mirá, es muy cierto lo que vos decís. En la charla anterior que hablamos de los controles prostáticos, esto es un poco lo mismo. Nosotros aprovechamos muchas veces en las consultas por cualquier otra cosa que viene el paciente, de interrogarlo y de tratar de ver este tipo de todo lo que es enfermedad de transmisión sexual. Hoy las estamos diagnosticando, las virales también, porque muchas veces en los prequirúrgicos, por ahí los pedimos a los estudios prequirúrgicos y detectamos hepatitis o detectamos HIV. Y el HIV, te quiero traer a colación esto porque esto es muy importante. El HIV hace 2 años atrás, en el Día Mundial del HIV, se dieron un poco las estadísticas en Argentina y se vio que la edad, digamos, que menos usa preservativos hoy en Argentina son los jóvenes y son los adultos mayores. Y los de mi edad, digamos, la edad de los 40, que fuimos los que debutamos con el HIV y nos inculcaron las campañas del uso del preservativo y todo eso, somos los que más usamos preservativo. Entonces, me parece a mí que creo que tendríamos que aumentar un poco las campañas de educación para la salud en lo que es el uso del preservativo para las enfermedades de transmisión sexual. Creo conveniente eso porque verdaderamente vemos patologías, vemos HIV en gente joven, vemos en gente mayor, y verdaderamente se ve, no es que no se ve cada vez más. Y Hay que empezar a preocuparse. Jóvenes, sí, y los chicos jóvenes, vemos muchísimo el virus del papiloma humano, pero muchísimo, ¿sí? Es muy frecuente para nosotros el permanentemente verlo, el permanentemente tener que operar el virus del papiloma humano en el varón. No te olvides, así como la mujer tiene el cáncer de cuello de útero, el varón tiene el cáncer de pene. Nosotros en Formosa tenemos bastante alta incidencia de cáncer de pene en el hombre, culpa del virus del papiloma humano. Toda esta región norte de la Argentina tiene mucha incidencia. Y sí, es la única forma, es el control, ¿sí? El hombre se deja estar mucho. Yo tengo muchísimos casos de cirugías porque se han dejado estar demasiado. Entonces, sí es importante que se controlen, sí es importante que ante cualquier lesión que aparezca, tiene que consultar, porque se da cuenta que no es normal, se da cuenta que eso no lo tenía antes, y se da cuenta que eso avanza. ¿Sí? Romper la vergüenza. Inclusive una simple picazón, un simple ardor al orinar, lo que fuera extraño de lo habitual, uno debería, tanto hombres como mujeres, inclusive adolescentes, no ir y recurrir al médico, doctor, no sacarse las dudas,
Más si como dice usted, somos conscientes de que no nos cuidamos en ese acto, ¿no? En el acto sexual. Mirá, Y no nos cuidamos. lo importante también en esto de la educación sexual en general, bueno, es importante que se haga en las escuelas, yo sé que se hace en las escuelas, pero es importante también que lo hagamos en el hogar, que nosotros los papás que tenemos hijos adolescentes o preadolescentes, tenemos que hablar con los chicos, tenemos que educarlos desde el hogar. Porque a mí me pasa que me traen que vienen un montón de chicos adolescentes, 15, 16 años, con lesiones muy, muy avanzadas, porque han tenido miedo o vergüenza de contárselo a sus padres, ¿sí? Porque el chico no tiene la capacidad de agarrar y salir para el médico, ir solo al médico. Pasa que me pasa a veces que vienen solos, pero la gran mayoría no lo hace, y le da vergüenza y le da temor que su padre lo rete, que su padre lo castigue por eso. Y en realidad como papás tenemos que acompañarlos, educarlos y estar con ellos y hablar mucho con ellos. Por ahí nos da un poco de vergüenza, yo lo entiendo, porque me pasa a mí como papá, que nos da un poco de vergüenza, pero tenemos que hablarlo. Ellos son mucho más abiertos de lo que nosotros pensamos. Son mucho, pero mucho más abiertos de lo que nosotros pensamos. Me pasa a mí como padre. Hay temas que por ahí me cuesta hablarlos y ellos lo tienen 10 veces más superado que yo. Entonces, tenemos que perder ese temor de como papá hablarlo con nuestros hijos. Tenemos que hablarlo porque es la única forma en que los vamos a ayudar, ¿sí? Operamos chicos que es un espanto, no pueden llegar en esas condiciones, no pueden venir con una gonorrea. Yo veo chicos en el consultorio que a veces están con gonorrea durante un mes, sufriendo un mes, es un espanto, porque tienen temor de contárselo a sus padres. Doctor, pasa en los adultos también, ¿no? Hoy convengamos y seamos realistas que uno por ahí se relaja, como dijo usted, no todos van y se preparan para poder dejar de usar el preservativo con su pareja. Muchas veces sucede que confiamos en la pareja, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y sucede que, bueno, existen las infidelidades, existen todas esas cosas que por ahí uno se confía en su pareja y, bueno, no es tan así, ¿no? ¿Y qué pasa que si teniendo tu pareja estable te sucede, también la vergüenza, el ir al médico por toda esa situación, ese trauma, ¿no? Que uno puede llegar a pasar tanto como un hombre como una mujer, que es la realidad que vivimos, doctor, ¿no? Qué importante es también perder y pensar en las consecuencias nada más, porque hay consecuencias si no vamos inmediatamente al ver un cambio en nuestro cuerpo, ¿no, doctor? O sea, qué importante es ir de inmediato, olvidarnos de la vergüenza, olvidarnos de todo o de las circunstancias de cómo se dieron las cosas. Simplemente ir al médico y tomar esa precaución de que vaya a mayores. Como dijo usted, puede venir un cáncer de útero, puede venir un cáncer en los hombres también. O sea, qué importante es no dudar, doctor. No, por supuesto, y aparte la conciencia, digamos, de que cuando vienen los chicos vienen o alguien viene, un hombre o quien venga con una enfermedad de transmisión sexual, indudablemente yo no solo le digo, mire, usted tiene que, ¿con quién estuvo? Y tiene que contactar a esa persona y decirle que está enferma, y decirle que tiene que tratarse, que vaya a su ginecólogo, sí o sí. Y me pasa con los chicos también, le digo, mirá, sí, pero igual, no. Y cuando le hago a todos los chicos en forma de rutina, cuando tienen patologías del virus del papiloma humano, y le tratamos sus lesiones, y se las quemamos, o le hacemos cualquier tipo de tratamiento sobre la lesión, también le tomamos una virología, porque eso hoy se hace, tenemos la suerte de ya tenerlo, sí, en Formosa hace bastante tiempo, le tomamos una virología para saber qué tipo de HPV tiene. En base a eso, sabemos cómo se va a comportar su patología, ¿sí? Si tiene un HPV que le puede producir un cáncer futuro, si no lo tiene, porque el HPV más común es el 6 y el 11 y no son cancerígenos, entonces uno se queda más tranquilo, pero también cuando tiene un HPV que tiene posibilidad de ser cancerígeno, le decimos que se lo dé a su pareja al laboratorio y que su pareja se vaya al ginecólogo, porque el ginecólogo va a tomar recaudos diferentes con esa persona. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Aparte, doctor, cuando estás en pareja y sucede estas cosas, es importante también que los dos se hagan el tratamiento, porque si uno solo se hace, es como que no se va a cortar nunca, ¿no, doctor? Por supuesto, en ¿Sí? todas las enfermedades de transmisión sexual tiene que ser así, eso es tremendamente importante. No solo el virus del papiloma humano, por ejemplo, no solo es importante que tomemos todos estos recaudos, sino que cuanto antes lo tratemos, porque lo que contagia es la lesión,
¿sí? Si yo tengo una lesión, esa lesión es la que contagia. Y a su vez, esa lesión es como un árbol que se va semillando, digamos, y me va produciendo cada vez más lesiones. Y si yo tengo lesiones en el pene, inclusive me las puedo llevar hasta el ano. Entonces, por eso es importante que tengo que tener el recaudo que si me sale una lesión, tengo que tratármela rápidamente. ¿Sí? Claro. Y tengo que ir al especialista, tengo que ir al médico, y al médico que sea, pero lo ideal es que uno vaya al especialista porque se la va a tratar rápidamente y como corresponde, digamos, ¿no? Que no vaya a la farmacia, que le va a dar una lesión. Me pasa mucho que se quieren automedicar o autotratar, se queman solo las lesiones con productos que no son acordes para el área, y después se terminan lesionando peor. Es decir, vemos de todo con respecto a esto. Lo que uno debe, me parece a mí, es fortalecer la educación desde la casa, hablar con los jóvenes, hablar con nuestra pareja y ser lo más francos posibles. Pero hoy vemos, viste, la patología micótica, por ejemplo, que es común, el tratamiento de pareja es fundamental, si no, no sirve de nada. Sí, doctor, el programa La Terera de Vero es un programa de la familia, donde mucha gente nos está viendo en el interior, acá en Formosa Capital, y nos manda sus preguntas para nosotros, y yo se lo quiero transmitir a usted. La pregunta es, si no hay eyaculación, ¿también se puede contraer o transmitir la infección de transmisión sexual? Sí, por supuesto. No necesito tener eyaculación para transmitir las enfermedades, ¿sí? Todas las enfermedades, absolutamente todas, se transmiten, tenga o no tenga eyaculación, solamente con la penetración tanto vaginal como anal o el sexo oral, porque si una persona tiene un chancro sifilítico, se llama la sífilis, la lesión esa que hablábamos del grano, lo tiene en la boca y practican sexo oral, me van a contagiar. Si lo tiene en la vagina, me lo va a contagiar, y si lo tiene en el ano, me va a contagiar. No necesito tener eyaculación para contagiar una enfermedad, ¿sí? A su vez, la enfermedad me la puede contagiar la mujer a mí, no el varón a la mujer. Entonces, por más que yo no tenga eyaculación, la mujer me la puede contagiar a mí. ¿Se entiende? Sí. Las patologías virales, el HPV es una patología de contacto, se llama. Es decir, que si yo tengo contacto me voy a contagiar, si no tengo contacto no. Pero no tengo que tener eyaculación para contagiar, porque lo que contagia es la lesión, es la verruga que yo les dije. Claro, ¿Sí? claro. En el varón es muy característico, son verrugas, las verrugas son muy parecidas a las que nos salen en la piel, es como un arbolito chiquitito, y se puede producir en cualquier parte del pene, ¿Siempre la parte externa? ¿Siempre sí, la parte exterior? No, puede afectar la uretra también, ¿sí? El HPV puede llegar hasta la vejiga, pero generalmente es externo, en el 99% de los casos es externo. Vemos en la uretra, vemos, no tan frecuentemente, pero se ve. Pero es externo, uno se lo ve, uno se da cuenta, porque el hombre, así como la mujer, estamos muy pendientes de nuestros órganos genitales, ¿sí? Sí. El hombre es mayor, cualquier cosa que le pase en los testículos o en el pene, te puedo asegurar que le preocupa. Entonces se dan cuenta de que tienen algo extraño, y bueno, igualmente tienen que consultar. Doctor, por favor, nos vamos a una pausa, no se vaya, quédese con nosotros. Tenemos algunas preguntas más, ¿qué le parece? Con todo gusto. Una pausa y ya volvemos con La Terera de Vero.
En la Universidad Siglo XXI, nuestros estudiantes se forman para liderar un mundo mejor. Como Juana y Diego, que desde diferentes puntos del país unieron su dedicación para transformar su trabajo final en una app que hoy ayuda a muchas personas. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen.